trabajan desde UIC y están desde allí todo el tiempo en contacto con nosotros, trabajando y relacionando a UIC con toda la región de América Latina. Sinceramente, poder contar con un expositor como Jean Michel en el día de hoy es un logro que a nosotros nos llena de orgullo, porque poder prestar un expositor del calibre de Jean Michel que pueda ponernos a nosotros en contacto y en conocimiento con este nuevo modo, con esta nueva tecnología que vamos a contar dentro de poco y que ya ustedes en Europa y en gran parte del mundo la tienen vigente, como es la tecnología 5G aplicada al sistema ferroviario, es algo que sinceramente despertó muchísimo interés en la región y es un aporte y una transferencia gracias a los representantes de nuestra sede, a los que se encargan de atender nuestra sede en Brasil, a Peugeot, a Berenguer, a Bate, gracias a Samayoa, que están en Guatemala, también siguiendo siempre el trabajo que hacemos desde acá. Un agradecimiento para nuestro secretario alterno, para Juan Carlos Rebollo. Un agradecimiento muy especial para Vitorino, que desde Madrid él también colabora y trabaja con nosotros y que por suerte el próximo viernes podré estar allá con él y con Marc en España, poder generar este tipo de trabajo con ustedes, sinceramente para nosotros tiene una importancia y un significado notable. Quiero agradecerles todo lo que ustedes hacen desde UIC y sinceramente el aporte que generan en estos espacios de transferencia de conocimiento y de tecnología son muy importantes para ustedes. Espero que la jornada de hoy sea una jornada de maravilla, realmente, desde el aporte de esta nueva tecnología que es el 5G. Los voy a dejar a partir de ahora para que puedan coordinar este espacio de trabajo a Nicolás y al ingeniero Fioravanti, que irán coordinando básicamente todos los aspectos del desarrollo de esta jornada del día de hoy. Muy buenos días de nuevo para todos ustedes y muchísimas gracias. Bueno, gracias, José. Ahora simplemente para abrir paso a la presentación, mientras Jean-Michel va compartiendo pantalla. Joaquín, si se lo permitiste, te agradezco. Vamos a hacer una breve presentación personal de quien va a estar a cargo de la exposición. Como decíamos, se trata de Jean-Michel Evangelov. Él es director de Telecomunicaciones, Señalización y Aplicaciones Digitales de la UIC, así como también director adjunto del sistema ferroviario. Durante su carrera ocupó varios cargos en directorio dentro del grupo Orange y luego se unió a Nortel Networks, donde ocupó diferentes roles en el negocio internacional, sirviendo como vicepresidente para varias tecnologías y segmentos del área de telecomunicaciones. Más recientemente fue director de la unidad de negocios ferroviarios de Captcha Group y Jean-Michel además se graduó como ingeniero en la Escuela Central de París. Bueno, hecha esa presentación, ahí vemos que ya se está compartiendo pantalla. Tenés la opción de ir pasando las diapositivas, así que sin más que decir, quedamos a disposición para lo que necesites y todos los éxitos con esta presentación. Gracias. ¿Está bien? Eso la pantalla, todo el mundo la tiene. Sí. Sí, okay. Se ve bien. Ok, muy bien. Bien. Bon, Sí, ningún problema. Ok, muchas gracias para la presentación. Mi nombre es Jean-Michel Evangelou. Con el acento ustedes van a ver que soy francés. Entonces, también les ruego que me disculpéis un poquitín porque no tengo frecuentemente la posibilidad de practicar a la lengua, al idioma español, y entonces si me podéis perdonar las pequeñas errores que voy a hacer,
sería estupendo. Yo voy a hablar con vosotros de este muy importante programa que tenemos en la UIC, que hoy día es muy concentrado de verdad con la Europa, pero que tiene el ámbito de, evidentemente, de abrirse en el mundo, ¿eh? Como era el caso para el GSMR unos años antes. Y entonces, hoy día trabajamos mucho con las cosas europeas, pero una vez más, el ámbito de este programa es de estar desarrollado en todo el mundo. ¿Eso funciona o no? Sí, funciona, quizá. ¿No? Quizás está bien. Bueno, las telecomunicaciones en el mundo ferroviarios empezó con la GSMR, unos 20 años, me parece, sí, 19, 97, entonces más que 20 años, 25. Y la GSMR, el ámbito era de hacer un sistema único para las telecomunicaciones radio y una cosa que podía servir para dos cosas diferentes. Una primera cosa era el soporte de la señalización, que en Europa era desarrollado con la especificación y el estándar ETCS, pero también que pueda manejar todas las comunicaciones críticas en términos de operaciones de tren. No se habla aquí de las comunicaciones para las personas que están en el tren, ¿eh? Como viajeros, pero realmente de las comunicaciones profesionales. Y entonces era el ámbito de esta cosita cuyo nombre era IRTMS. Dos partes, una parte ETCS, que está la señalización, y una otra parte que era GSMR, que era las comunicaciones. Y como le indica su nombre, era un estándar basado con la 2G, ¿no? Un poco ameliorado, porque desarrollamos unas funciones muy adaptadas a las operaciones del tren, pero basado en la 2G. Este estándar tuvo un éxito muy grande en muchas partes del mundo, en Europa, por cierto, pero también en otros países. Podemos hablar de la China, pero otros países también. Y entonces, yo voy a decir que el éxito de esta IRTMS era más el éxito del GSMR comparado al éxito del ETCS. Cuando vemos a los números a los kilómetros de instalaciones en el mundo, podemos ver que el GSMR ha sido un verdadero éxito en muchos países. Después de eso, hay que decir que había problema de frecuencias en todos los países del mundo, porque no se puede hacer el mismo, digamos, la misma organización del espectro en todos los países, y entonces podemos decir que habían algunos países más fáciles para desarrollar este estándar y estas soluciones. Y entonces es una cosa que tendremos que tomar en cuenta para el desarrollo de la futura norma 5G, que se llama FRMCS. Bueno, eso era
esto es hoy día la solución que se utiliza en muchos países en el mundo. Pero tenemos que cambiar. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar? Por dos razones. Una negativa, como quiero decir, y una positiva. Una negativa que se puede reducir en una palabra que es obsolescencia. El estándar 2G y entonces el GSMR tiene más de 30 años de existencia y entonces la industria en general no va a continuar a soportar este tipo de soluciones técnicas. Entonces tenemos un problema que va a aparecer en las próximas, en los próximos años. Y entonces tenemos que ver para un otro sistema. Es la cosa que yo digo negativa. Pero en el otro lado hay una razón positiva que es, si puedo decir, la limitación de la 2G y el deseo de modernizar, digamos, digitalizar a la industria ferroviaria. Y entonces para hacer esta digitalización vamos a necesitar unos medios de comunicaciones y particularmente de comunicación radio que no puede ofrecer hoy día el GSMR y que no ofrecerá nunca jamás. Y entonces eso para mí es el salto positivo, si puedo decir, y es que cambiando de estándar de telecomunicaciones, vamos a tener en la industria del tren unas posibilidades que no teníamos antes, que no tenemos hoy día. Entonces, generalmente hablando, es el mismo principio de hacer un estándar único para el ferrocarril, un estándar único, pero enlargado en términos de funcionalidades, de capacidades y de posibilidades, y entonces de servicios, porque lo más importante al final es el servicio que se puede dar a los usuarios. Eso es. Entonces, vemos en esta pantalla a los diferentes drivers para FRMCS, que significa Future Radio Mobile Communication System, el futuro radio móvil comunicación sistema. Entonces, la obsolescencia, como lo dije antes, la necesidad de más ancho de banda y de más funciones, bueno, ponemos una palabra sencilla en esto, por ejemplo, es el ATO. Ustedes saben que todos los países en el mundo, o una gran parte de estos países, están estudiando las posibilidades de hacer trenes completamente automatizados. Y entonces el ATO, que es un vocablo muy general, pero el ámbito final del ATO es el tren automatizado. Y para hacer eso no se puede hacer con un sistema 2G. Se necesita tener un sistema con mucho más capacidades en términos de videos, de banda, de espectro, de reacción, de seguridad. Entonces, la 5G es ciertamente la cosa que se necesita para ir en esta dirección. Un otro driver importante de FRMCS, del programa general, es de asegurar una máxima estandarización. Y por eso de usar al organismo mundial de las telecomunicaciones que se llama la 3GPP, 3GPP, que es yo quiero decir, la meca de las telecomunicaciones móviles. Y entonces todo el programa está hecho
asegurando al mismo tiempo que todo lo que definimos va a ser en el estándar 5G de la planeta. No de Europa, no de unos usos privados, pero de la norma 5G en general. Y entonces eso es un tipo de garantía para el futuro sobre el facto que primero va a ser una cosa que se puede continuar con la evolución de los estándares, pero también es un tipo de seguridad para tener un poco de competición al nivel de los proveedores de soluciones. Entonces es muy importante. Es una cosa un poco diferente del GSMR, que no era definido de la misma manera desde el principio con la 3GPP, con la 3GPP. Entonces, eso es muy importante para mí. Una otra cosa que es importante es que tratamos no solo de estudiar la aplicación de esta 5G ferroviaria a los trenes habituales, pero también a todos los tipos de transportes guiados, ¿no? Es una cosa que tratamos también de estudiar, a ver si es posible. No son los mismos business models, modelos de asuntos en todas las industrias, como lo saben, pero hay cosas que se pueden estudiar y tratar de cambiar en el futuro. Y entonces por eso trabajamos, por ejemplo, con personas de la UITP que estudian este otro tipo de vehículos. Como lo dije antes, la cosa importante también, la cosa muy diferente del antiguo GSMR, si puedo decir, pero es un antiguo que funciona muy bien, ¿eh? Entonces debemos tener respeto por él, para él. Es un habilitador, digamos en inglés, un enabler, un habilitador para la digitalización ferroviaria. Yo hablé del tren automatizado, el ATO, con el nivel máximo, los niveles máximos que son el nivel 3 y el nivel 4 del tren automatizado, pero también cosas en términos de infraestructura inteligente, de una cosa que se desarrolla también en muchos programas en Europa y en otros países del mundo, que se llama el TCMS, que es el Train Control and Monitoring System, que es un poco como una manda a distancia de unos elementos del tren, ¿eh? que puedan ser elementos de seguridad también, ¿eh? Entonces, una vez más, eso da la importancia de tener a un sistema que sea perfecto, ¿eh? Que sea perfecto en términos de comunicación, de capacidad y todo eso. Y también de accesar a nuevas maneras de mejorar al posicionamiento de los trenes, que es una cosa muy importante para la señalización y también la gestión de los trenes, y también nuevas formas de evolución de señalización como la ETCS L3, que va a necesitar mucho más calidad de radio. Entonces, todo eso es únicamente posible con una mejoración grande de la calidad de comunicación. Entonces, una vez más, es la razón por la cual la instalación de la 5G en los ferrocarriles debe ser una oportunidad de desarrollo, de modernización y de digitalización. Alors, la primera, hay diferentes partes en esta presentación para tratar de separar las cosas.
Y tenemos en este programa global que realmente está organizado por la UIC, ¿eh? Tenemos una primera parte que es lo que llamo el stream de especificación, que significa al final tres cosas, que significa la definición del sistema, por qué hacemos este sistema y cómo lo hacemos. Y la segunda parte es las especificaciones, ¿no? ¿Qué debe hacer el sistema, pero de manera muy precisa, ¿no? Y tiene una consecuencia que es la estandarización de algunas partes. ¿Y por qué? Porque al final, como estamos en el mundo de las telecomunicaciones, como lo expliqué antes, es muy importante para mí que hagamos el esfuerzo de entrar estándares que necesitamos en el mundo de los telecoms. Y eso quiere decir en el 3GPP, como lo dije antes. Y entonces, para todo eso, quizás ustedes pueden ver una palabra que en esta pantalla, en el medio, que es ERN, o RN, no sé cómo decírselo. Eso es el estándar GSMR, ¿no? Es porque hay puntos de comparación, porque evidentemente una parte, la máxima parte y quizás la totalidad de GSMR tiene que ser incluida en el futuro FRCS, ¿no? Porque no podemos regresar en términos de funcionalidades, todo el contrario, tenemos que acelerar y que hacer nuevas cosas. Bueno, entonces, eso explica un poquitín cómo funciona el proceso de especificaciones. Lo que es importante es que tenemos un proceso que, una vez más, en Europa, pero tratamos de ver cómo lo vamos a amplificar con otros continentes, y eso va a venir muy rápidamente. La cosa importante es que hacemos este programa en vinculación con todas las personas importantes en términos de ferrocarril en Europa. Entonces lo hacemos con las compañías industriales que van a proponer las soluciones al final. Lo hacemos con los diferentes organismos representativos de los países europeos, pero también con la parte de regulación, porque ustedes saben que particularmente en Europa hay una regulación muy fuerte para asegurar la interoperabilidad entre los diferentes países, ¿eh? Como si era una única operación de ferrocarril. Tenemos un challenge que es muy fuerte en eso, es que el GSMR está perfectamente transparente en términos de interconexión entre los países europeos. Y entonces, el mínimo es que hagamos el mismo. Y es porque la parte de regulación es muy importante, porque es esta parte que puede asegurar la interoperabilidad técnica y también en términos de business la apertura de los mercados entre países, ¿no? que es un ámbito de la comunidad europea, como lo saben quizás. Bueno, de facto tenemos dos diferentes proyectos si puedo decir, para estas especificaciones. Tenemos un primero que está claramente la definición, los requisitos de usuarios, los requisitos de funcionarios, los requisitos sistema. Y también tenemos una segunda parte, un segundo, digamos, proyecto dentro del programa, que es la migración. Porque, como lo pueden pensar, vamos a tener el problema de pasar de un sistema a un otro.
Y eso no vamos a estudiarlo al final del proyecto, pero debemos anticipar todo eso porque también la manera de definir el sistema debe incluir la visión de las migraciones, porque eso va a costar mucho dinero por unos países que tienen grandes sistemas. Y entonces, eso es una cosa importante en el programa que estudiemos las posibilidades de migración. Y también una cosa importante dentro de este proyecto es un nuevo concepto de máquina, de máquina telecom, si puedo decir, dentro del tren. Y eso lo hemos llamado TOBA, que significa Telecom On-Board Architecture, Telecom On-Board Arquitectura. Y eso es un nuevo concepto porque hoy día tenemos diferentes sistemas que pueden comunicar con la Tierra, si puedo decir. Y todos estos sistemas pueden ser diferentes en términos de conexión y de cosas de este tipo. Y el concepto de FRMCS, uno de los conceptos muy importante para mí, era de decir, al principio tendremos únicamente un hub, si puedo decir, un hub de telecomunicación que será la puerta de comunicación con el exterior del tren. Eso quiere decir que esta puerta debe ser muy ágil, que debe tener muchas funcionalidades porque debe ser adaptable a diferentes streams de comunicaciones, críticas, pero también no críticas. Y también unos que van a necesitar máxima seguridad, mecanismos de preempción, y también otros que únicamente van a necesitar capacidad. Por ejemplo, datos, muchos datos que se pueden intercambiar. Bueno, eso era el concepto, y es el concepto, y dentro de esta parte del programa, de este proyecto Migración, hemos puesto esta muy importante parte de la definición del sistema. No, en otro sentido. Sin entrar en todos los detalles, ustedes pueden ver aquí los diferentes grupos de trabajo que están organizados en la UIC para manejar a todo este programa, o este programa de especificación y de estandarización. Entonces tenemos una organización de gobernanza, si puedo decir, que se llama ELERIC, pero y después tenemos diferentes grupos que van a concentrar en algunas partes muy diferentes del programa, del proyecto. Uno para la arquitectura, un otro para las funciones, un otro para el famoso TOBA, que traté de describir antes, y uno para el 3GPP, un otro con la ETSI, no hablé de eso, pero vamos a hablar de eso. También utilizamos a la ETSI, que es un organismo europeo de telecomunicaciones, y eso permite de hacer la traslación de cosas antes de ir a la 3GPP directamente. Y entonces es mejor que lo hagamos de esta manera, porque la ETSI está más especializado en unas partes que necesitamos también. Y en caso de que es el 3GPP que tiene una visión mundial, no acepte en ciertos casos algunas funcionalidades que necesitamos, porque no son funcionalidades muy importantes para la estrategia mundial de las 5G. En este caso, podemos utilizar a un otro organismo, que es la ETSI, que también es un organismo de estandarización de telecomunicación reconocido, y podemos usar a eso para completar
el 3GPP cuando lo necesitamos. Y ustedes ven también que la organización del GSMR está en paralelo y debe quedarse, ¿no? Porque el GSMR va a continuar por unos años en muchos países, no se va a cambiar overnight, como dicen los americanos, pero se va a cambiar en unos 10 o 15 años. Entonces, necesitamos a conservar el mantenimiento y el follow-up del GSMR en paralelo del FRMCS. En esta pantalla pueden ver a las diferentes acciones dentro de unos grupos. Lo que es importante es que por el grupo de funcionalidades es en este grupo que definimos, y es una cosa interesante, definimos todos los requisitos de usuarios, los user requirements. Empezando con estos requisitos de usuarios, es así que vamos a definir los use cases para la estandarización. Entonces, al principio todo está basado en los requisitos de usuario. La dificultad que podemos tener es que como la 5G, la instalación, el desarrollo de la 5G en los ferroviarios tiene como ámbito, como lo expliqué, en el futuro de gestionar a unas nuevas aplicaciones como la automatización, el TCMS, la video, en otras cosas de este tipo. Al momento de que hablamos conjuntamente, estas aplicaciones no están especificadas, no están definidas completamente. Y más que eso. Y entonces la complejidad que podemos tener es de tratar de poner use case de estandarización antes de que las aplicaciones que va a soportar la 5G ferroviaria sea completamente definida. Y entonces es la dificultad que tenemos, pero tratamos de hacer con eso, primero. En segundo, tenemos un plano con diferentes versiones en el futuro y entonces tendremos diferentes versiones. Eso es parte del plan, ¿eh? Para nosotros el plan FRMS es un plan de 15 años, no es un plan de 6 meses o no sé qué, pero es 15 años también para la cosa de especificaciones, porque cuando las nuevas aplicaciones serán completamente definidas, podremos let's say, incluir los nuevos requisitos en el sistema, pero lo que tratamos de hacer es de definir un sistema que sea el más posiblemente adaptable, porque no sea obligatorio en el futuro de cambiar a las cosas hardware de las soluciones. Es una cosa que estudiamos muy concretamente con los diferentes industriales que proponen soluciones. Una cosa muy importante del programa es de ser adaptable en el futuro. Bueno, el lado positivo es que es una filosofía que existe realmente en las telecomunicaciones. Entonces, yo voy a decir que no es fácil, pero que es posible. Y quizás con otras industrias es más difícil, pero en este caso es una cosa que podemos conseguir, yo creo. Bueno, entonces la funcionalidad es, por ejemplo, es muy importante porque es de eso que se va a definir todo el proceso de estandarización. También la cosa de arquitectura, porque ustedes lo saben quizá, pero la 5G tiene diferentes modos de arquitectura y en este caso vamos directamente al problema de la interoperabilidad. Si no definimos un cuadro, un framework, un cuadro, una regla, un sistema, un programa que explica, que puede explicar todo el sistema en términos de arquitectura, ustedes van a tener la certidumbre que el sistema no va a ser interoperable entre los trenes cuando van a cruzar las fronteras. Y es la primera cosa también.
y también la segunda cosa es que en términos yo voy a decir, de industrialización de las soluciones, eso significa que vamos a tener o podríamos tener a soluciones que son completamente distintas y entonces no tenemos en este caso el efecto de volumen que permite una reducción, digamos, una reducción de los precios y una cosa que sea utilizable por los inversiones de los ferroviarios. Después tenemos una cosa importante también, un grupo importante que se ocupa únicamente de las frecuencias, ¿eh? Se llama la UCFA, es en la pantalla también, en una color orange, red, no sé. Y entonces eso se ocupa únicamente de frecuencia. De momento hemos concentrado mucho con las frecuencias europeas, pero también hemos trabajado con la ITU para las definiciones de voy a decir, las zonas de frecuencias que podría usar la 5G ferroviaria en otros continentes. Y pienso que en el futuro vamos a estudiar eso y vamos a trabajar en eso un poco más. En términos de soluciones, la cosa importante a saber es que vamos a trabajar en productos que pueden evolucionar, ¿eh? En términos de frecuencia. Yo voy a acelerar un poquitín. La estandarización, yo hablé de eso. 3GPP en esta pantalla tienen muchas descripciones de lo que hacemos en detalles. Es un parte de los detalles, es mucho más que eso. Son cientos cientos de páginas de especificaciones, pero aquí tenemos un dibujo que explica las diferentes releases del 3GPP y cómo lo hacemos en términos de incluir a las funciones que sean útiles para el tren. Eso es todo la cosa que describe al principio, ¿eh? Vamos de los requisitos de usuario y después hacemos use case y después vamos en ETSI, después vamos en 3GPP para la estandarización y producimos a las diferentes especificaciones. Una pantalla importante justo para tener la visión. Esos son todos los documentos que más o menos que van a definir FRMSS. Son documentos de especificación, de documentos de estandarización, documentos de test también y de frecuencia, que hablan de frecuencia y de coexistencia en las frecuencias. Es el plan completo, ¿ah? De todos lo que vamos a necesitar. La buena noticia es que estamos muy avanzados en todos estos documentos. No es una cosa sencilla. Esta pantalla quiere decir que no es una cosa sencilla, pero que tenemos la suerte y tenemos la suerte de tener a los buenos expertos para avanzar eso, voy a decir, con una muy... de manera muy buena. Entonces, no, puede ser impresionante a la primera vez que se ve, pero al final eso es una cosa que progresa muy bien. Por ejemplo, todos los requirements en términos de especificación, tenemos una primera versión que estamos finalizando con las autoridades europeas de regulación. Eso lo que quiere decir que están muy bien avanzadas porque estamos al nivel de regulación, que es una cosa seria, como lo sabes, como lo saben. Yo hablé también de las cosas radios y una cosa importante es que en Europa tuvimos 3 años de trabajo para obtener a una frecuencia, una definición de frecuencias únicas para Europa para el uso de FRMSS.
y es muy importante para la interoperabilidad entre los países. Es una decisión política al final, ¿no? Un stream muy importante también es lo que llamo el stream de prototipos. Hablemos de especificaciones, de estandarización, hablamos de frecuencia, pero hay una parte también que es la parte preparar a los productos. La buena noticia, una vez más, es que lanzamos hace cerca de 2 años un programa de prototipos para el ecosistema FRM6 completo. Lo que quiero decir es que es la infraestructura de telecomunicación, el Telecom On Board Solution, la TOBA, y también las aplicaciones o las simulaciones de aplicaciones que vamos a usar en FMC. Y incluimos, por ejemplo, las primeras simulaciones de ATO, de tren automatizado, para verificar que el ATO funcione bien con esta primera preversión de FRMCS. Y es un programa que se llama 5G Rail, 5G Rail. Es un programa con definición de todo, que se apoya en la especificación y la estandarización que hemos preparado, y también que incluye a todos los tests en términos de laboratorio, también de live train, live test, una parte en Francia, una otra parte en Alemania. Y con estos resultados tendremos los primeros prototipos de todos los elementos importantes de la solución, y también podremos validar o hacer algunos cambios a las especificaciones y la estandarización si se necesita. Es una manera de verificar, de comprobar que lo que hemos definido no es completamente no adaptado. Pueden ver en esta pantalla todas las empresas que participan a este trabajo de prototipo. Es un proyecto importante también, esto, y es muy serio. Hay unas personas muy especializadas en todas estas soluciones, y lo importante es un mixto entre los ferrocarriles y las compañías industriales. Yo voy a finir con el plan global de FRMS, que es lo que llamo el plan estratégico de UIC para introducir a FRMCS. Lo que es importante es que la visión que tenemos en la UIC para este programa es muy especial. Es que no queremos hacer especificaciones, no queremos hacer reglas, no queremos trabajar en problemas de frecuencia. No, el ámbito es de ir hasta la disponibilidad en el mercado de las soluciones. Es claramente de ir a la disponibilidad mercado del completo FRMCC. Y el ámbito que tenemos y que ya parece alcanzable es de tener primera solución como lo ven en esta pantalla, en 26. Para los primeros desarrollos, instalaciones en Europa, probablemente, empezando en 26 también. Es un programa muy especial en este sentido porque tratamos de arreglar, si podemos, con la ayuda de muchas personas, evidentemente, pero tratamos de arreglar a todos los problemas que podamos encontrar en este caso. Es un poco diferente de otros programas que pueden ver en la UIC. Este es un programa muy completo. Yo voy a terminar con eso. Es un poco largo, pero como lo ves, como lo ven, es una cosa compleja, con muchas dimensiones, y yo puedo hablar de eso durante horas. Entonces, yo voy a terminar, y entonces gracias por su atención.
Digo, Vanessa. Muy buenos días a todos los asistentes a esta interesante reunión. No sé si hay algunas preguntas. Realmente es una interesantísima exposición, pero abrumadora. Ya nos va a llevar varios días aprendernos de memoria cada una de las siglas con las que identificamos todo este proceso. Pero es un largo proceso. Ya me imagino si desde la UIC calculan hasta el año 2000 no sé cuántos, son como 40 años que nos va a llevar todo esto, ni quiero pensarlo para Latinoamérica. Pero es muy interesante tener a la vista la meta a la cual podemos aspirar. Nos sentimos, gracias a la conexión con la UIC, desde Latinoamérica nos sentimos estar avisorando el state of the art de la seguridad, que es un tema central en la automatización de los sistemas ferroviarios. Creo que además estas cosas se van a poder exportar a otros sistemas de transporte, pero en el tema ferroviario, que yo creo que va a ser el tema de transporte futuro terrestre, es sumamente interesante. Se trata evidentemente de un desafío y vamos a tener que estudiar mucho todo esto y aprender de UIC para poder seguir este proceso. Quisiéramos saber si hay algunas preguntas para Jean-Michel y agradecerle anticipadamente a la finalización de este evento por todo su esfuerzo y todo lo que nos ha aclarado respecto de este tema. Como él dice, puede hablar horas sobre este asunto y esperamos poder hacerlo, pero vamos en etapas. Primero tendremos que estudiar esta presentación y después, bueno, seguiremos en diferentes encuentros siguiendo este tema de tanto interés mundial. Buen día a todos. Buen día. Héctor Noguera habla. Buenos días. Hola Héctor, buenos días. Buen día, sí. ¿Tenés alguna disculpame. consulta para hacer? No, consulta no. Quisiera, disculpame un segundito. Está Vanessa Pérez conectada, no sé si está en línea. Antes la veía en pantalla. Sí, estoy. Hola Vanessa, bueno, antes de entrar a la instancia de posibles comentarios o consultas, nos gustaría darte lugar, Vanessa, que de alguna manera ha sido quien nos permitió llevar adelante este seminario, presentándonos al señor Jean-Michel, para que hagas una evolución desde UIC en relación a esta actividad y las actividades conjuntas que venimos desarrollando a lo largo de este tiempo. Así que bueno, y después sí, por supuesto, dejamos que algunos de nuestros colegas vayan juntando coraje para hacer consultas o comentarios. No hay problema, gracias Nico. Bueno, yo en realidad, bueno, como algunos saben probablemente por otros workshops, trabajo con el señor Marc Guigón en el departamento de viajeros y como coordinador que es de la región Latinoamérica, donde el presidente es el señor Villafañe. Simplemente quería agradecer al señor Villafañe y a todo ese equipo de parte del señor Guigón, que lamentablemente hoy está de viaje y no se ha podido conectar. Darle las gracias una vez más por todo el apoyo al desarrollo de la región latinoamericana de la UIC, que es a día de hoy la región menos desarrollada, pero digamos en términos de lo que es UIC, con menos miembros, pero en eso estamos trabajando. Y dar las gracias a Jean-Michel porque es, creo, una excelente idea el mostrar, aunque el 5G parezca estar alejado de la realidad a día de hoy de Latinoamérica. La buena nueva es que todo lo que hagan nuevo
puede estar ya aplicado, supongo, aplicar nuevas tecnologías, porque bueno, el mundo de las tecnologías va desarrollándose, ¿no? Sí, sí, es una cosa importante. Bueno, quizá hay unos países que dicen, pero lo haces por Europa, entonces, no, no. Hay un momento tienes que concentrarte en una cosa y no puedes hacer todo al mismo tiempo. Y entonces, todo lo que hacemos aquí para Europa, lo hacemos con el equipo y con todas las personas que están parte de este programa, claramente lo hacemos con la visión mundial. Y entonces hay etapas. Y también hablamos de inversiones, ¿eh? Porque no se hace con dos o tres personas, son un montón de personas que trabajan con eso, ¿eh? Y entonces también hablamos de inversión. Y entonces la cosa buena, y para mí es una explicación de la importancia o la utilidad de WICE, ¿eh? En una forma, es que lo que hacemos aquí lo vamos a utilizar para ayudar o para soportar otras iniciativas en el mundo. En una segunda etapa, es la cosa difícil, no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero como ustedes lo ven, el programa está rápido, ¿eh? O está no, rápido. Es uno de los más rápidos en el tren en términos de tecnología, yo puedo decir. Y hemos empezado algunos años antes. Entonces, en términos de realización concreta, va a ser bastante rápido para todo el mundo. Y cuando ustedes ven a este plan con fechas que parecen un poco mañana, 26 es un poco mañana el ferrocarril en términos de inversiones. Yo quiero decir que hay unos países en Europa que han ya empezado a invertir y a tratar con su gobernamiento en ciertos casos para tener el dinero para hacer este importante cambio, porque hablamos de billones de inversión para algunos países, ¿no? Es una cosa muy seria. Y yo quiero decir que no es una cosa de un espíritu, ¿eh? Es una cosa muy, muy, muy concreta al final. Y entonces no puedo decir cuál será el mes de la primera instalación o el primer piloto real, pero será en este horizonte que yo expliqué, ¿eh? Jean-Michel, si puedo preguntar una cosa, veo muchas manos alzadas, pero creo que quizás una parte que podría faltar en la presentación es cuál es la aplicación, porque esta tecnología es más avanzada en la aplicación, ¿qué va a mejorar respecto a lo que La se ha... primera aplicación evidente para muchos operadores es la automatización. Es la primera. La capacidad No, mejora y no, se la gestiona. automatización del tren. Yo quiero decir un tren que sea automatizado. Sí, Automático sí, totalmente. Ujú. completamente automático. Es la primera aplicación que viene en para todas las personas. Pero también el control de unos elementos del tren es muy importante, ¿eh? En términos de operación de tren, de seguridad, pero también de hacer reducciones económicas, yo puedo decir, a las operaciones. Hay dos cosas. Hay la modernización en un lado y también hay la búsqueda para bajar el coste de mantenimiento de los trenes o de operación de los trenes. Pero la primera cosa que viene al espíritu de muchas personas es realmente la automatización completa de los trenes, que está programado en unos países para 2027. Entonces es mañana, ¿eh? Y para hacer eso no lo puede ser de otra forma. Necesitas a este tipo de solución. Y la manera de que lo hacemos es que será interoperable entre países, lo que es muy importante. Y también una cuestión de volumen crítico para la industria y entonces los costes y todo eso. Gracias. Nico, yo creo que gestionas tú las manos alzadas, quizás.
¿O ustedes? Sí, buena la pregunta, Vanessa, para ser bien taxativos con lo que es su aplicación, y es algo que, bueno, que nosotros justo conversábamos con Máximo, que si el tema de la automatización, digamos, como que, bueno, es algo es una discusión que se viene para adelante. Tenemos varias manos levantadas. Me gustaría, en primer lugar, el señor Héctor Raúl Noguera quería decir algo, yo lo interrumpí, así que le damos el lugar a él y después vamos siguiendo con los otros participantes. Ante todo, primero, buenos días a todos, que tengan buena jornada y gracias por la invitación y gracias por lo manifestado acá por el señor Evangelio. Ante todo, fue el apuro por hablar y gracias por frenarme, por el hecho de que nosotros somos ya de pintar canas y somos nostálgicos con el ferrocarril viejo. Y hoy veo que muchos de nosotros estamos acá pintando canas y esta experiencia que estoy viviendo hoy acá es importante poder evangelizarlo o decirlo de una manera para jóvenes, porque acá decían recién que esto dentro de 15 años puede llegar a pasar. Y a la velocidad que maneja la tecnología, hoy necesitamos que la juventud esté aquí presente. Somos responsables nosotros de poder divulgar esto para el futuro de nuestra Argentina y del ferrocarril a quienes lo aman. Nada más que eso, señores. Y gracias por la invitación. Ahora lo escucho. Gracias a los exponentes. Es una cosa, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es también una manera es un tipo de atracción para la juventud, ¿no? Claramente, porque son nuevas tecnologías y tenemos el mismo problema en todas las partes del mundo, ¿eh? Si estamos, si estamos claros, ¿ah? Y entonces, es verdad que este cambio tiene una atracción para muchas personas, porque es innovación, porque son nuevas posibilidades, porque es el mundo de mañana, pero teniendo en cuenta las cosas del mundo de ayer. Y es toda lo que tratamos de hacer, es de tener la experiencia del pasado, pero de hacer entrarlo en el mundo nuevo. Y es el equilibrio que tenemos que mantener. Y eso me gusta como comentario, porque es claramente lo que pienso. Bueno, muchas gracias. Ahí, eligiendo un criterio, el orden alfabético, tenemos al señor Vicente Abate, el colega Vicente Abate de Brasil, que está levantando la mano. Seguramente quiere hacer algún comentario. Sí, gracias, Nicolás, pero el primero fue Ricardo. Pero yo voy a iniciar rápidamente. Ah, no vi quién fue primero, perdón. Ok. Elegí el criterio de orden alfabético. Ok. No hay problema, no hay problema. Ok, buenos días a todos. Primeiro, me gostaria de felicitar Jean-Michel e o IC e LALAF por trazer um tema tão importante para nós. E pedir, se for possível, disponibilizar para nós a apresentação, que é muito importante para que nós podamos aprender um pouco mais. Me gostaria solamente de perguntar, com essa diferença do GSMR em termos de quilometragem, de 80 mil entre a Europa e o resto do mundo, como estaria esse tema para a evolução para o 5G em Ásia, por exemplo? Por favor. Muchísimas gracias. No hay respuesta exacta en eso, ¿no? Porque no sabes cuál puede ser el futuro, pero mi opinión, que puede ser contraria a otros en algunos casos, pero mi opinión es que al mínimo vamos a hacer el mismo, al mínimo. Cuando veo a la China, por ejemplo, la China tiene un programa que es más que lo que tienen hoy día. Cuando veo a Alemania, yo elijo grandes países, bueno, porque es más sencillo.
Cuando veo a Alemania, tienen el mismo programa de cubrir a toda, de hacer la cobertura de todo el país también. Entonces, al mínimo, yo pienso que va a ser la misma cosa en términos de números. Al mínimo, porque yo pienso también que es una oportunidad con el desarrollo del ferrocarril en otras partes del mundo de también desarrollar esta tecnología con la señalización y más seguridad y más modernización y menos costes al final. Es una oportunidad para tener otros países que entren en esta tecnología, lo que no era el caso por el ERTMS por diferentes razones. Entonces yo tengo la opinión que deberíamos hacer más globalmente en el mundo y es mi ámbito, porque no para hacer más, y porque pienso que va a ser útil por diferentes razones. Bueno, perfecto. Seguimos ahora sí con el turno de Ricardo Bringras, bajo el criterio del orden alfabético. Así que Ricardo, que es el gerente de Senacaf, el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria en Argentina, para que haga sus comentarios. Gracias, Nico. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. La verdad que me pareció fantástica la exposición, fundamentalmente porque nos golpea con esta realidad, con estos avances técnicos que sí están a la vuelta de la esquina. El impacto del 5G, realmente uno va tomando conciencia muy de a poco de la magnitud que va a tener sobre nuestra realidad cotidiana en principio, pero fundamentalmente por los avances en la comunicación, y ahí el ferrocarril evidentemente es uno de los sectores que va más a sufrir, y lo digo con ese término desde aquí, el impacto, ¿no?, de esa tecnología. Evidentemente, la realidad europea, ¿no?, al obligarlos de alguna forma a manejarse superando las fronteras nacionales, hace que el avance, la homogeneización de las normas, de los sistemas, sea realmente, ¿no?, un facilitador, lo cual hace realmente necesaria que en América Latina, ¿no?, y ahí Nico, Alaf, realmente el papel que pueden desempeñar ustedes en ese sentido va a ser fundamental al traccionar estas soluciones a nivel continental o subcontinental al menos, ¿no? A veces el atraso, entre comillas, el subdesarrollo, la falta de equipamiento o de equipamiento viejo que sufrimos, que tenemos nosotros en nuestros ferrocarriles, quizás sea una ventaja, ¿no?, porque el salto tecnológico y digamos, las facilidades que ese salto tecnológico implica, ¿no?, en cuanto a instalaciones, en cuanto a inversiones, ¿no? Yo creo que claramente un kilómetro de vía señalizado virtualmente es mucho más barato que un kilómetro de vía señalizado físicamente, y acá nosotros el tema del kilometraje de las distancias es un tema muy, muy presente, ¿no? Pero bueno, nada, en parte a las dos preguntas que ya tenía, una ya la respondieron en parte. Es bueno, ¿cómo ves, Jean-Michel, la aplicación de estas tecnologías en regiones como la nuestra, como América Latina? Y la otra pregunta, yo quizás no sea el ámbito de discusión, ¿no?, de tu esfera de trabajo, pero ¿cuál es el impacto precisamente sobre el trabajo, sobre los trabajadores y las soluciones, entre comillas, de la capacitación, de la formación, que es una de las respuestas, creo, naturales a los avances de la tecnología que han dado o están dando en Europa? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, y gracias por la iniciativa, Nico, y toda La primera cosa, que no es la pregunta, pero que es parte de la pregunta, es que yo estoy muy de acuerdo que la cosa de... Yo hablé rápidamente de eso que llamamos en Europa ETCS Level 3. Y ETCS el 3
es un principio que va a utilizar mucho más la radio. Y entonces, cuando haces el balance del coste de las comunicaciones, de las infraestructuras de comunicaciones y de las infraestructuras de señalización, tienes un interés a maximizar, si puedo decir, la comunicación y reducir la señalización, porque el coste no es el mismo. Entonces, la L3 también lo vamos a hacer en algunas partes en algunas líneas de algunos países por razones de coste. Y entonces es una cosa que que se debe considerar. Y también la 5G, en este caso, va a facilitar, va a render posible esta evolución. Entonces, lo pasé muy rápido, pero es una cosa importante. Entonces, gracias para hablar de eso. Y para países como Latinoamérica, pero también como América, ¿ah? Estados Unidos también es una cosa que puede ser muy interesante en términos de reducir a la señalización, si puedo decir, sin faltar seguridad, pero de usar más las telecomunicaciones para hacer cosas un poco más virtuales, como lo dices. Eso es. Después la pregunta es más con las cosas de personas. Evidentemente hay una necesidad para ir en estas tecnologías de tener personas que tengan un conocimiento de estas tecnologías. Bueno, la buena noticia también aquí es que hay muchas industrias que necesitan a eso en todos los países. ¿Ah? Y lo que puedes ver, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en España, en Italia, es que los grandes ferrocarriles empiezan a tomar personas que vienen de esas industrias. Lo puedes ver en las telecomunicaciones, pero lo puedes ver también en el dominio de inteligencia artificial, porque es la misma cosa como concepto. También con el problema de la ciberseguridad, también con el problema de la modelización digital, que son cosas que no tienes naturalmente la experiencia en los railways, en los ferrocarriles habituales. Y entonces necesitas y eso hace la vinculación con lo que decimos al principio. Es una cuestión de render más atractivo el business también en el railway, pues que se abre a las nuevas tecnologías, lo que gustan a los jóvenes, porque es normal. Es muy normal. Y la buena noticia es que en todos nuestros países, que sea en Brasil o en Francia o no sé dónde, hay formaciones para estas personas. Y me parece que es otra oportunidad para cambiar también es muchas cosas. Es una oportunidad para cambiar la imagen del ferrocarril. Y es así que debemos verlo. Y es como lo veo yo yo tomo mi ejemplo muy sencillo. Para hacer todo este programa, tengo la suerte de atraer a personas que vienen de otras industrias y que les vamos a explicar un poco lo que es un tren, ¿eh? Porque al principio no conocen muy bien, pero nos traen su conocimiento de estas industrias. Y es una cosa importante para mí, porque yo tengo la visión que el tren es una cosa mágica, que tiene un century de experiencia, que ha inventado cosas mágicas, pero estamos en un mundo donde se debe abrir a las nuevas tecnologías. Y es un mixto de las dos cosas que debemos organizar todos, con diferentes periodos, con diferentes maneras, pero es el mismo principio para todos, para mí. Es un poco de filosofía, pero soy un ingeniero, básicamente, ¿eh? Pero me gusta mucho estas cosas porque para mí no haces cosas de técnica, no haces cosas de business sin pensar al global. Muy buen intercambio entre Ricardo y Jean-Michel, muy buenas reflexiones. Yo me quedo con dos, una vinculada a lo que es las nuevas tecnologías y cómo se relaciona con el mundo del trabajo. Cada uno tiene su mirada, su posicionamiento al respecto. Me parece que fue
digamos, valioso ese intercambio. Y después, Ricardo, vos hablaste de la cuestión de Latinoamérica. En un momento en la presentación se hablaba de que 3 años, ¿no?, le llevó estandarizar en todos los países de Europa no sé si los criterios o las tecnologías, no recuerdo bien qué era, pero 3 años de trabajo. En alguna otra presentación que hemos hecho en la LAF, la Unión Europea, para uniformizar su paquete normativo, llevaron 10 años. Bueno, si uno mira de este lado del Atlántico, en Latinoamérica, por supuesto que es un camino y un desafío que tenemos por delante en términos de integración, que eso requiere muchas veces previamente avanzar sobre, digamos, para garantizar la interoperabilidad, ¿no? La normalización de estándares, de sistemas de señalización y un montón de cuestiones que por supuesto llevan mucho trabajo. Pero eso progresa muy rápido, en todos los términos. Progresa más rápidamente que antes. Sí, Es seguramente. Es importante, porque hay, en algunos países hay el conocimiento y saben que deben acelerar en algunas cosas porque no es la misma situación en todos los países, evidentemente, pero en algunos países tiene la competición con otros modos de transporte con el coche, ¿no?, que es muy importante en unos países europeos, por ejemplo, y entonces tienes una motivación para avanzar, y entonces eso va a ayudar el mundo entero al final, pienso, espero. Esperemos que sí. Bueno, ahora sí le damos la oportunidad a Gabriel Quintieri, que le pedimos que se presente, por favor, y bueno, yo había levantado la mano para hacer unos comentarios. Buen día, Nico. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la presentación y por la invitación. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones y trabajo en Trenes Argentinos, en sistemas, y un poco, mi desafío es unir estos dos mundos y me gusta mucho hacerlo y trabajar en esto. La pregunta era un poco relacionada a lo siguiente, ¿no? ¿Te imaginas apoyar, digamos, la infraestructura 5G que se use para los ferrocarriles en la red de los operadores, o construir red ad hoc para los ferrocarriles? ¿Te imaginas usar, digamos, virtualmente un espacio de red de operadores, obviamente con las medidas de seguridad necesarias como para que, digamos, se garantice el funcionamiento del tren, o, digamos, una construcción de una red 5G privada, digámoslo así, exclusiva para los ferrocarriles? Entonces, es una pregunta muy interesante esta. La respuesta es compleja, pero es una cuestión de modelo de business. Si en ciertos casos, en ciertos países, tienes la posibilidad las posibilidades de hacer una cosa conjunta con los operadores de telecomunicación que no necesite por ellos de hacer muchos cambios en su modelo de asuntos, eso se puede hacer. Tienes unos ejemplos en nuestros países donde los operadores han hecho el servicio o van a hacer el servicio para los ferrocarriles, pero en estos países tienes condiciones de políticas, puedo decir, y también condiciones económicas y también condiciones geográficas que pueden permitir eso. Pero no es un caso general, porque el problema es un problema de seguridad al final, ¿no? De seguridad y de calidad de comunicación. Y yo hablo muy frecuentemente del business model. El business model de un operador de telecomunicaciones no es de hacer comunicación perfectas. Pero en el tren necesitamos comunicaciones perfectas, porque hablamos de señalización y de seguridad y de safety. Y de comunicación críticas. Entonces no es el mismo modelo de business. Si a un momento puedes hacer la convergencia entre los dos, eso puede funcionar. Y eso, la conclusión de eso
es que lo que vemos probablemente en el futuro es un mixto de estas dos cosas. Para quizás ciertas aplicaciones o líneas secundarias en términos de criticalidad, podemos ver a unas cosas con los operadores, pero quizás con las cosas muy importantes en términos de alta velocidad, en términos de seguridad, de safety, en todo eso, quizá no puede ser en algunas situaciones geográficas. Bueno, mi respuesta es un poco global, pero tú puedes creerme que es una cosa muy seria al final, ¿eh? Es una cosa que estudiamos de manera muy concreta, porque hablamos de dinero al final, ¿eh? Hablamos de si podemos usar a infraestructuras existentes, debemos hacerlo. Pero la experiencia demuestra que cuando al final quieres un sistema operativo y realmente crítico, en términos de soluciones económicas, la network privadas no son tan malas, ¿no? Entonces, es porque hablamos de telecomunicaciones. Entonces, todo el mundo dice, tienes los operadores de telecomunicaciones, pero no tienen el mismo objetivo. El operador vive con $25 per mes per usuario. Y si tu teléfono corta, no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa Nada. nada. No pasa ¿Okay? nada, no pasa En un nada. tren, si el teléfono, si puedo decir, la comunicación corta, se Un para problema, el tren, que es obviamente. un otro problema. ¿Okay? Ahora, hay un punto de frontera ahí por ahí para definir, ¿no? Un punto de frontera donde puedas apoyar parte de la infraestructura en las antenas, en las torres, digamos, digamos, toda la parte pesada que tienen las operadoras desplegadas y segurizar, digamos, con fibra óptica o con medios de comunicaciones privados la red. Por ahí ese punto de frontera es el que hay que definir, ¿no? Todo eso, sí, es lo que hacemos también. Yo no puedo explicar todo en una hora, pero hacemos todo eso. Muchas gracias. También, bueno, no hablo de eso también, pero tenemos previstos unos programas comunes con operadores de telecomunicaciones para ver si podemos compartir la infraestructura y cuáles son las condiciones que debemos definir para niveles de calidad de servicio. Todo eso es parte del programa. Entonces, tu pregunta es completamente lógica, tiene sentido completamente. Excelente, Pero muchas gracias. no hay solución sencilla. No hay solución sencilla en esta respuesta, de esta pregunta. Gracias. Bueno, gracias Gabriel. Ya Michelle había adelantado que esto era una introducción, que podría estar hablando todo el día, así que me imagino que lo que intercambiaron acá es parte de eso que pueda ampliarse esta presentación. Así que podemos, Vanessa, ir pensando para adelante una siguiente exposición o mesa de trabajo o workshop. Ahora sí, le damos la oportunidad a Julián Silva Tobar, que había levantado la mano para que haga sus comentarios. Y si puede presentarse, por favor. Buenos días, soy ingeniero civil y estoy ubicado en Colombia y trabajo en el modo férreo hace más de 40 años, ¿sí? Mi pregunta va a lo siguiente, ¿sí? Bueno, el horizonte de esto está esbozado prácticamente para el tren de pasajeros, para el tren de viajeros, ¿sí? Acá en América y en mi país, pues, la fortaleza son los trenes de carga, ¿sí? Entonces, también se está hablando en los proyectos que vayan a ir en vías polivalentes, donde de pronto la misma vía va a ser compartida carga y pasajeros y trocha estándar y trocha angosta. ¿Cómo ve que puede ser la aplicabilidad de esto para el tren de carga en una formulación económica? Pues porque la exigencia para el tren de viajeros es mayor, en cambio para el tren de carga es de menor
proporción, especialmente también en los equipos de a bordo que vayan a ir en las locomotoras o en la infraestructura, los equipos de instalación de elementos en la infraestructura? Interesante también. En muchos casos, hablamos de automatización de tren y todo el mundo tiene en su mente la imagen del tren de pasajeros. Pero al final, en muchos casos, la necesidad es más con los trenes de fret. Y es el caso, por ejemplo, en mi país de origen, Francia. Porque tenemos la alta velocidad, bla, 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 also, pero el problema son los otros, es el freight, en términos de manejabilidad, de organización, de coste, de flexibilidad, es realmente el freight. Y el primer programa de tren automatizado es para el freight, no es para el pasajero. Entonces es el contrario en ciertos casos. Primera respuesta. Entonces la automatización es una cosa que debe ayudar a reducir, a aumentar la flexibilidad del transporte de cargas y también de reducir el coste. La segunda cosa es la cosa de señalización. Lo que hablemos. Si hablemos de señalización virtual, como lo dijimos, eso es una cosa también que está muy interesante para los trenes que no van a 300 kilómetros, pero que hacen mercancías. Entonces, para mí hay también el modelo para los dos. Es una visión diferente, pero existe para los dos. No hay una contradicción. Y al final, cuando consideras que los trenes normalmente usan la misma línea de ferrocarril, cuando tú tienes que definir un sistema para uno, tienes más o menos, o es mejor que definas el mismo sistema para el otro, porque tienen la mala idea de usar a las mismas líneas al final, habitualmente. Entonces, hay ventajas para los dos, pero quizás no con las mismas aplicaciones. Correcto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julián, por tus comentarios. O sea, nos queda claro que se aplica tanto en la carga como en los pasajeros. Absolutamente. También levantó la mano María Ángeles Ripolíes, que no la veo en pantalla, pero sí entre los participantes. No sé si quiere prender la cámara y presentarse y hacer sus comentarios. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy docente en la Universidad de San Martín. Quien en realidad va a hacer la pregunta es mi esposo, Mario Torres. Somos los dos ferroviarios, así que bonjour, Jean-Michel. Bonjour. C'est mon mari, c'est qui va à parler. Hola, buen día. ¿Cómo estás? No, yo no, en francés nada, obviamente. Bueno, mira, te consulto, me quedé con la parte de la automatización, ¿no? Y pensaba, ¿qué impacto, si se estudió el impacto que puede producir esta automatización fundamentalmente en el gremio de la fraternidad, ¿no? O sea, ¿qué se le puede llegar a...? Claro, sí, las sonrisas son bastante... Claro, porque hoy por hoy, inclusive el gremio está muy activo, ¿no? En la actividad ferroviaria argentina, ¿no es cierto? Todos los gremios están muy activos, entonces por lo tanto quería ver qué impacto, si eso se había estudiado, ese impacto, ¿no? En el gremio actual, porque la realidad argentina tiene ese impacto, tiene la parte del gremio, ¿no? Entonces quería saber si se había estudiado eso, la automatización posible, o si llegaría alguna vez aquí en la Argentina, el impacto que produciría en la falta, porque ellos van a decir enseguida que
nos quedamos sin trabajo, ¿no? Se van a quedar sin trabajo. Por eso, entonces, esa es mi pregunta, más que nada. La automatización, lo que conozco de la automatización en unos países, el objetivo es claramente una mejor flexibilidad, digamos, de la organización de los trenes, y incluso y muy importante para el freight, ¿eh? Y entonces, bueno, yo no voy a decir cosas malas, pero el tema, hablamos de flexibilidad, pero puedes entender de lo que hablamos en ciertos casos. Flexibilidad quiere decir la posibilidad de manejar a tus trenes de la manera que quieras, porque puedes hacer long trains o short trains. Pero también es una manera de no estar dependiente de los conductores, que es un problema en Europa, por ejemplo. Que es un problema. Porque tienes tantas reglas de circulación que es un poco difícil. Y al final, lo que ven los operadores es globalmente de ganar en términos de flexibilidad global de la gestión de sus trenes. Y sí, han hecho muchos estudios de este caso, ¿eh? Después, ¿quieren compartirles o no? Es una otra pregunta, porque tocamos a cosas políticas, ¿eh? Cuando hablamos de lo que hablé, ¿no? Pero bueno, estamos entre nosotros, ¿eh? Hay únicamente 80 personas, pero pueden compartir, y entonces en ciertos casos, pero que sí han hecho estos estudios. Porque hablamos de inversiones muy grandes, ¿eh? Y no van a lanzar este tipo de cosas sin estudios. Y piensan que al final van a tener una ventaja. Es la conclusión de muchos de ellos. Pero claramente la respuesta es en términos de flexibilidad, ¿eh? Para ellos. Porque tienes que adaptarte, ¿eh? Enfrente de ti tienes Amazon, tienes tienes todas estas personas que van a organizar el mercado mundial de transporte, y entonces el tren también tiene que adaptarse, y por eso tiene que tener más flexibilidad que lo que tiene hoy día. Pero sí, después es más de tener correspondencia con estos ferrocarriles que han hecho estudio, que pueden compartir en ciertos casos y en algunos casos. Y yo no, si la pregunta es, yo no puedo compartir eso porque es el business de los operadores. Pero la respuesta es sí, ¿eh? Existen estos estudios. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Ahí vemos que también levanta la mano en pantalla Hugo Eduardo Amor, que le agradecemos si enciende su cámara y se presenta y hace la consulta. Bueno, buenos días. Soy ingeniero en telecomunicaciones, tengo una consultoría de telecomunicaciones y trabajo para Siemens, bueno, en temas también de la parte ferroviaria. Mi hijo inclusive es ingeniero ferroviario. La pregunta es referida a las bandas de frecuencia. Se recomienda que el sistema tenga estaciones propias. Acá en Argentina, el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, asignó las bandas de frecuencias directamente a los operadores. Si uno tiene que tener su propio sistema, hay que tener bandas reservadas para el sistema ferroviario. ¿Cómo lo solucionaron eso en el caso
de lo que están implementando. Muchas gracias. Sí, bueno, también es una cosa que no es fácil de responder porque hay muchos casos. Lo que pasó, por ejemplo, en Europa, en China, en otros países de este tipo, o otros continentes con, voy a decir, con volumen, y que han reservado estas bandas. Lo que quiere decir que no han propuesto estas bandas para vender a los operadores. Lo han reservado como cosa crítica. Es una cuestión de, por ejemplo, por el ejército, tienen bandas reservas, lo sabes. Han decidido a nivel político que había que reservar un ancho de banda para las comunicaciones críticas, como, por ejemplo, el ferroviario. Bueno, no es el caso en todos los países. Después, a nivel de cada país, tuvimos el caso, por ejemplo, en México, me acuerdo de eso en un periodo. Tuvimos discusiones con la autoridad de frecuencia, porque al final es la autoridad del país que tiene la autoridad con las frecuencias, y tuvimos discusiones para instalar a la GSMR en esta época. Y entonces se eligió una parte de banda para un tipo de reservación, porque tenían posibilidades de reservar. Entonces, es porque hablé de una cosa importante en el programa FMS, es el Telecom On Board, en el cual hemos previsto de poder cambiar fácilmente, es el término importante, fácilmente la banda utilizada. Porque del punto de vista de las soluciones de infraestructura, no es un grande problema las frecuencias, porque las personas que hacen estos materiales pueden pasar de una banda a una otra, o tienen soluciones para todas las bandas. Pero el problema viene cuando haces un onboard que está específico en el tren. Y en este caso debemos asegurar que el equipo que hacemos dentro del tren sea fácil de cambiar para una otra banda. Después, eso no cambiará la discusión que tendrás que tomar con las autoridades de un país dado. Entonces, la respuesta no está única. No puedo hacer una respuesta única. Es un problema que conocemos bien y que conocí personalmente por diferentes años, porque trabajé en telecomunicaciones un largo tiempo. Entonces, el problema de la frecuencia es permanente para todo. Y no es la misma cosa para todos los países, pero también es porque trabajamos en la ITU, las organizaciones internacionales de telecomunicación, que estudian a las zonas de bandas de Spectrum, porque definimos con la ITU bandas para diferentes partes del mundo, al menos para reducir el problema. Entonces no hay una respuesta perfecta, pero lo sabemos, aprendimos mucho con los problemas del GSMR y tratamos de hacer mejor. Y hacer mejor es tener soluciones industriales que puedan adaptarse a nuevas bandas. Después, hay un problema político, es que al final debes hablar con las autoridades en un país dado, en estas autoridades, entender que este business de transportar a gente o a mercancías es una cosa importante, y entonces tiene que hacer condiciones de reservación o de usar una parte del espectro de un operador, que es una cosa posible también. Pero no hay solución. Si vienes de las telecomunicaciones, sabes que cuando miras a todos los países del mundo, es como quiero decir, un bazar. Es un bazar en términos de frecuencia. Y entonces no hay soluciones evidentes. Pero al menos tenemos estas soluciones que permitirán de hacer cambios de frecuencias fácilmente, industrialmente fácilmente. Es una cosa muy importante en la definición del producto en los primeros prototipos que hemos hecho. Y la segunda cosa es de saber que
es de saber que al nivel de ITU hemos empezado a trabajar para tener una visión más organizada del mundo ferroviario a nivel mundial. Y una vez más, ha sido facilitado por la experiencia del GSMR, porque el GSMR está reconocido al nivel mundial, incluso para el ITU, lo que no era el caso 20 años antes, pero actualmente es el caso. Y entonces, cuando hablamos de la necesidad del tren, entienden y escuchan. No podemos arreglar el problema de Argentina, de Brasil, no es factible, pero al menos podemos definir unas zonas, es lo que hacemos. Y lo vamos a hacer mucho más en los años que vienen, porque hoy día es muy concreto, entonces podemos pasar a la etapa siguiente, si puedo decir. Bueno, muchas gracias. Complicado. Lo siento, pero es una cosa muy, muy complicada. Muchas gracias, Jean-Michel. Bueno, no sé si hay alguna consulta o comentario más por hacer. Lo veo en línea a Jover Flores, que es el vicepresidente de UIC para la región Latinoamérica. Me pedía José que le mandemos un saludo y si José Villafañe, que tuvo que salir a una reunión, nuestro secretario general, y por supuesto si Jover quiere hacer algún comentario o algún saludo, bienvenido en este momento. Mientras tanto, no sé si nos escucha Jover, vamos dando cierre, si no hay alguna pregunta más, ya siendo las 12:15, 12:17 del mediodía aquí en Argentina, ya la tarde, ¿no? En París en este momento. Jover, ¿nos escuchás? Me parece que no nos escucha, quizás no está en este momento en línea. Así que, bueno, le mandamos un saludo de todos modos y agradecemos a todos los presentes, a todos los colegas ferroviarios de América Latina y del mundo. La verdad que es una presencia que nos pone muy, muy contentos, más de 100 personas conectadas hubieron en algún momento, así que, o en ese orden. Así que, bueno, por supuesto nos parece muy valiosa esa participación, incluso el intercambio, el ida y vuelta de preguntas y respuestas que hubo al finalizar también la exposición de Jean-Michel, que claramente ha sido muy interesante. Así que, bueno, como preguntaban, esta presentación va a quedar publicada en la página de UIC, Vanessa, ¿no? Y también en nuestro canal de YouTube de ALAF, y a nuestros socios también queda disponible la presentación para compartírselas. Bueno, no sé, Máximo, si vos querés hacer algún saludo, si no, ya le damos Sí, un cierre. saludo especial a Jean-Michel por su excelente exposición y con la solvencia que ha contestado todas las preguntas. Está claro que es un tema que todavía está en evolución, así que nos genera una cantidad de preguntas, pero que en todo caso las tenemos que estudiar porque es un tema difícil, complicado, que tiene distintas aristas como hemos estado viendo. Así que esperamos, después que maduremos un poco todo esto, volver a tener otra reunión al respecto, porque nos parece que es un tema central para la futura evolución y como ya dijeron hace un rato, el salto que tenemos que pegar desde Latinoamérica, por lo menos desde la Argentina, es abismal, pero justamente quizá nos permite quemar algunas etapas y estar en la línea de largada. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante todo y las preguntas también. Chao, Bueno, Jean-Michel. Gracias por la iniciativa. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Jean-Michel.